Hola, ¿cómo están mis hermanos? Muy buenas tardes. Siempre un gusto de nuevo estar aquí con ustedes, compartiendo la palabra, llevando en este tiempo de cierta prueba que el Señor nos ha puesto para reforzar un poco nuestra fe en Él, para reforzar nuestra confianza en Él, estos tiempos de coronavirus, pero tenemos que verlo como un tiempo que nos permite poder acercarnos más a Él. Yo quiero hoy día, he traído una lectura de la Biblia que me gustó mucho y que creo que nos es muy útil, muy propicia para tiempos como el de ahora. Porque el tema que quiero llevarles hoy día se llama crecer en la fe. Y crecer en la fe demanda también poner un poco de parte nuestra para ir ejercitando esa medida de fe que ya nos fue dada. El tema que hoy día les vengo a traer está en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1. Y quiero empezar, ¿no?, con lo que primero Dios nos exhorta y nos dice en el versículo 2. Dice, que Dios nos dé cada vez más gracia y paz a medida que crezcan en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Por eso, quiero hoy día compartir con ustedes lo que dice 2 de Pedro 1, del versículo del 13 en adelante. Dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida en rectitud. El Señor nos ha dado todas las herramientas para que lo podamos hacer. Y todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que usted participe de la naturaleza divina y escapen de la corrupción que hay en el mundo, causada por los deseos humanos. Por eso, mis hermanos, y en vista de todo eso, dice, esfuércense, dice, esmérense al máximo por responder a esas promesas de Dios. En el versículo 4 nos dice, complementando, añadiendo a su fe, a esa medida de fe que ya nos fue dada, y eso lo podemos ver en Romanos 12:3 y Romanos 12:6. En el momento que usted se convierte al Señor, usted recibe una medida de fe, que ya el Señor le da como una herramienta para que usted pueda empezar a vivir su nueva vida en Cristo. Entonces nos dice que añadamos, que complementemos, que agreguemos a esa medida de fe virtud. Ahora bien, ¿qué es virtud? ¿Qué significa la palabra virtud? Según el diccionario, la palabra virtud significa la capacidad para producir un efecto positivo. Pero a mí más me gusta el término que dice que es la disposición para hacer el bien. Es nuestra disposición para hacer el bien. Un ejemplo de virtud es, por ejemplo, la bondad, el ser apacible, el ser tranquilo, el ser amable con las personas es una virtud. La honestidad es una virtud. El buen criterio para dar un buen consejo también parte de la virtud. Miren lo que dice en Proverbios 3:10 y habla sobre la mujer, lo valioso que es la mujer virtuosa. Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Por su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. Una mujer que tiene virtud sobrepasa en mucho a una piedra preciosa. Unos ejemplos de virtud, las virtudes de Dios, por ejemplo. ¿Cuáles son las virtudes de Dios? Y eso lo encontramos en Gálatas 5:22, que son los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Y esas son las virtudes de Dios y nosotros tenemos que tener esas virtudes también en nosotros. Continuemos. Dice, a esa virtud tenemos que añadirle entendimiento. ¿Y qué es el entendimiento? El entendimiento no es más que el conocimiento, ¿no? Es para que podamos obrar
Es la facultad de la mente que nos permite aprender, entender, razonar, para que podamos obrar con buen juicio. ¿Ya? El entendimiento nos permite discernir, nos permite razonar. Es decir, que nos permite ir de lo pensado correctamente a lo actuado. Cuando usted recibe un discernimiento de parte de Dios, usted puede, después de recibir eso en su mente y en su corazón, usted puede actuar en base a eso. De ahí viene el don del entendimiento, que permite que el alma con facilidad participe en esa mirada de Dios que todo lo penetra. Empuja a reverenciar la grandeza de Dios. Eso nos da el entendimiento, nos lleva a reverenciar lo majestuoso que es el Señor. Nos ayuda a juzgar adecuadamente las cosas creadas. ¿Ya? Por eso el entendimiento es muy importante y nosotros debemos de ir añadiéndole a la virtud que debemos de buscar entendimiento. ¿Y el entendimiento cómo se consigue? Con el conocimiento de la lectura de la palabra del Señor. Después nos dice que al entendimiento debemos de añadirle dominio propio, y que no es más que el control propio. Es controlar nuestras emociones, es decir, no dejar que nuestras emociones nos controlen a nosotros, sino nosotros controlar a esas emociones. Y eso es dominio propio, ¿no? El griego lo traduce como enkrateia, ¿ya? Que significa ser dueño de sí mismo. Es decir, que si tenemos dominio propio también podemos controlar nuestro temperamento. A las personas que se ofuscan fácilmente, en el momento que usted tiene dominio propio, usted puede controlar su temperamento, sus impulsos. En Proverbios 25-28 dice que una persona sin dominio propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Es decir, que fácilmente nos van a atacar los malos pensamientos, ¿no? Me encantó lo que dice Proverbios 25-28. ¿Ya? Si no tenemos dominio propio, somos como una ciudad con toda nuestra defensa destruida. ¿Ya? En 2 de Timoteo 1:7 dice: Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Ya? Es decir, que es un requisito que Dios nos da. El dominio propio es necesario para que usted pueda ser un buen líder, para que usted pueda llegar a ser algún día un pastor. Si no tiene dominio propio, si usted no puede controlar sus emociones, difícilmente va a poder ser un buen líder cristiano. Después nos dice que al dominio propio debemos de añadirle constancia. ¿Y qué es la constancia? ¿Ya? Es la voluntad inquebrantable de continuar. Es también la certeza o es conocimiento de que sabe que hacia donde va es lo correcto. Es alcanzar las metas que nos hemos propuesto pese a las dificultades o incluso la disminución de la motivación producto del tiempo, ¿no? Del tiempo transcurrido. Es perseverar, es mantenerse firme por largo tiempo, ¿ya? Es permanecer en el Señor. Esa es la constancia, ¿no? Y a esta constancia debemos de añadirle devoción a Dios. ¿Ya? Véase también como devoción a Dios es sumisión, es decir, que es la entrega total a Dios, es el amor que nosotros debemos de tener por nuestro Señor, es cumplir su voluntad, es someterse a Dios, es obedecer, es sujetarse a Él. Militarmente el término sumisión significa que uno tiene que estar por debajo de un líder. ¿Ya? Es vivir de acuerdo al punto de vista divino, es decir, al mandato de Dios, en lugar de vivir de acuerdo a nuestra antigua manera de pensar, ¿ya? En lugar de comportarnos al querer hacer nuestra propia voluntad. ¿Ya? Devoción a Dios es sumergirse en el Señor y tenerlo a Él como nuestro principal, como nuestro más importante guía en todo lo que hagamos. Eso es devoción a Dios, es entregarse completamente a Él. Y por último, no por último, para continuar, el último punto que nos pone aquí la Biblia, que le debemos de agregar a esa devoción a Dios, es el afecto fraternal. Y aquí me gusta
Porque fíjense cómo va evolucionando este pasaje. Empieza con esa medida de fe que nos fue dada, ¿no verdad? A esa medida de fe tenemos que darle virtud, que es hacer buenas obras. A esa virtud dice que debemos de añadirle el entendimiento. Y eso es conocer su palabra, leer, involucrarnos en su palabra. Después de que ya hemos ido alimentando cada una de esas cosas, nos pide que tengamos control, que tengamos dominio propio, ¿no? Una vez que podemos controlar y ya no manejarnos por nuestro propio criterio y nuestra propia voluntad, sino por lo que Dios nos pone, nos dice que seamos constantes, que a pesar del tiempo que haya transcurrido, debemos de ser constantes en esa devoción a Dios. Pero de ahí, de la devoción a Dios, no, ya va a lo que Jesucristo nos entregó. Él dijo, yo he venido a salvar al mundo, pero también he venido para que ustedes sean un instrumento de esa salvación, para que llegue al resto de personas. Esa fue la gran comisión que nos dejó. Por eso aquí dice que después de la devoción a Dios, ¿qué debemos de agregarle? Afecto fraternal, ¿ya? Y es ese cariño que no solo debe de ser por nuestros hermanos consanguíneos. Afecto fraternal es ese amor que debemos de llevar también a los que no son nuestros familiares, ¿ya? Aunque no sean nuestros hermanos, debe de extenderse. Nosotros debemos de sentir lo mismo por ellos. Y es un amor desinteresado, es un amor que no tiene que ser a cambio de nada. Esto es algo que debemos de cuidar, que debemos de cultivar, que debemos de promover. Es cuidarse el uno por el otro, es estar atento a lo que le ocurre a mi hermano, al que está con usted, al que asiste con usted a la iglesia, al que usted tiene al lado suyo en su trabajo, al que tiene como vecino. Eso es el afecto fraternal, es ayudarlo cuando necesite algo. Incluso el afecto fraternal nos lleva a veces hasta sin que esa persona nos diga lo que le hace falta o por lo que está pasando, nosotros poder entender lo que está sucediendo en su vida y asistirlo. Yo creo que ahora, en estos tiempos en los que estamos viviendo, en donde nos tenemos que de alguna forma recluirnos en nuestro propio refugio, que es nuestro hogar, yo creo que es donde más podemos poner en práctica ese afecto fraternal. Porque es preocuparnos por el hermano que a lo mejor está distante, que no lo podemos ver, pero sí podemos conectarnos con la tecnología que Dios ha permitido que llegue hasta nuestros días, hasta nuestras manos, en una crisis como la de ahora, y saber si le falta algo de comida, si necesita un consejo, si necesita hablar con alguien. Es relacionarse aún en la distancia. Es intentar saber por la necesidad que su hermano puede estar pasando en este momento de crisis. Eso es el afecto fraternal. Y dice, y aquí sí por último, al afecto fraternal amor por todos. ¿Ya? Y ese es el regalo más precioso que nos dejó nuestro Señor Jesucristo cuando vino a morir por nosotros, el amor por todos. Ya que se resume en casi todo esto de aquí, el amor que debemos de tener por nuestros semejantes. Mire, cuanto más crezcan en esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Así dice la palabra de Dios, ¿ya? Pero los que no llegan a desarrollarse en esta forma son cortos de vista, dice, o ciegos, y olvidan que fueron limpiados por sus pecados. Así que, hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y ha elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán, dice la palabra, dice la Biblia. Entonces Dios les dará un gran recibimiento y abrirá las puertas del cielo de par en par, el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Salvador. Así que, hermanos, esforcémonos hoy día por ir ejercitando esa fe que nos fue dada. Preocupémonos porque nuestra fe siga creciendo, agregando cada una de estas cosas que nos pide la palabra de Dios. Añadir, me trabo con la palabra. ¿Ya? Esforcémonos en añadir a esa fe virtud, a esa virtud
entendimiento, a ese entendimiento dominio propio, a ese entendimiento la constancia, la devoción a Dios, a esa devoción a Dios, el afecto fraternal y a ese afecto fraternal el amor, para que realmente podamos ser lo que Dios nos pide y para que las puertas del cielo, como dice su palabra, se nos abran de par en par y podamos ir al encuentro de nuestro Señor Jesucristo.